al Foro por la Memoria de Málaga y al contacto directo que he tenido con Rafi, con Miguel y por supuesto a vosotros que estáis aquí en una mañana de sábado, que digo, bueno, pues lo mismo podrían estar en la cama, en su casa haciendo cosas o, quién sabe, en misa. Pero pues lo habéis elegido estar aquí con nosotros y bueno, pues gracias especialmente, ¿no? Bueno, pues me ha tocado abrir el fuego y no quiero cansaros, media hora más o menos. Sí, media hora más o menos. Y luego entrarán mis compañeros y al final hacemos las preguntas o así. Tú mandas. Bueno, me he traído la gafa, que si no estaría exactamente igual que tú. Bueno, pues he de comentaros que estoy en el tema de la memoria histórica porque me parece imprescindible, me parece de justicia, ética y moral. Y también, bueno, pues eso es lo que me ha llevado a trabajarlo desde distintas perspectivas. Realmente el origen de, diríamos, la puerta de entrada en estas investigaciones fueron la tesis doctoral que fue sobre la prensa de guerra en la zona republicana durante la Guerra Civil Española. Y ese fue también un motivo de contacto con Málaga, porque Málaga fue un referente. La caída de Málaga fue algo que conmovió terriblemente a la zona republicana. Los errores de Málaga pesaron sobre la continuidad de la República y, por otra parte, también sirvió como aliento para que se culminase el proceso de sustitución de las milicias, que ya se había iniciado en septiembre de 1936, para que las dudas que había sobre ese cambio de milicia, cambio trascendental, ¿no?, de milicia a ejército popular regular, culminase. Puesto que los errores de Málaga se continuamente salían, por ejemplo, en las publicaciones del comisariado, que era la que elaboraba sobre la marcha, elaboraba algún tipo de análisis de por qué había ocurrido y cómo hacer para que no volviese a ocurrir los errores que aquí se demostraron, ¿no? Por otra parte, también otro de los ejes de mi trabajo ha sido las brigadas internacionales y evidentemente, bueno, pues qué deciros de Málaga, ¿no?, que tengo muchas ganas de conocer el Paseo de los Canadienses, ¿no? Y por lo tanto, pues también ha estado vinculado a esta línea de investigación, ¿no? Y luego, claro, todo esto que en un determinado momento te interesa, pues te enlaza también emocionalmente, ¿no? Puesto que dices, bueno, todo aquello que se luchó, que se dio la sangre, el inmenso esfuerzo que se hizo, ¿no?, por mantener la democracia en España, la república en España, todo aquel esplendor cultural que hubo en aquellos años, social que hubo en aquellos años, todas esas esperanzas, bueno, pues se vinieron abajo con el triunfo del fascismo puro y duro que tuvo lugar en este país. Fascismo, tradicionalismo, en fin, todas las líneas de la ultraderecha que desgraciadamente triunfó, y triunfó no solamente con el apoyo de Hitler y de Mussolini y de Salazar, que es lo que normalmente se queda en el tintero, ¿no?, sino que triunfó con la inmensa, inaccesible ayuda de las democracias occidentales. Es decir, que el triunfo de esta ultraderecha feroz que tuvimos en este país solo se puede entender por la actitud de Francia, una Francia donde había triunfado el Frente Popular, esto es la gran ironía de la historia, una Gran Bretaña de derechas y un Estados Unidos, y todos ellos dentro del Comité de la Intervención. Entonces, estas actitudes son
son estas actitudes de países claves en el contexto internacional de los años 30 es la que nos pueden ayudar a comprender el triunfo de la ultraderecha en este país. Nos ponemos a la altura de 1939, final de la guerra e inicio de la dictadura, de la sangrienta dictadura, porque el otro día decía Vicente Navarro que por cada muerto, por cada asesinado de Mussolini, Franco asesinó a 10.000. Y yo lo creo, pero no es una cuestión de fe, no es una cuestión de fe, sino que ya las cifras están probadas y lo que nos queda por ver, y ya sabemos lo que se ha encontrado aquí en Málaga, en el cementerio de San Rafael y en tantos otros sitios. Es decir, que cada vez que se está, y las asociaciones que tienen un papel tan importante, ¿no?, en esa recuperación de los asesinados, pues se está viendo la masacre que hubo en este país. Bueno, y esto me sirve de despegue para lo que voy a tratar hoy, si me dejáis, que es las estrategias del franquismo para la dominación. Y estas estrategias aquí siempre nos llevaría, en el ámbito académico, a definir el concepto. ¿Qué son las estrategias? Son los mecanismos que desde el poder se utilizan para domesticar a la población. Sí, hay que domesticar a la población, una población que cuando ha estado en libertad, es decir, en la Segunda República, no ha elegido las opciones de ultraderecha. Y eso evidentemente eran conscientes de ello, de que el pueblo español, cuando había estado en la primera democracia española del siglo XX, que es la República, pues no ha elegido, por ejemplo, a Falange Española. Falange Española era un grupúsculo. Y mientras en Alemania habían logrado triunfar en las elecciones, el partido nazi triunfa en las elecciones, mientras el partido fascista en Italia triunfa en las elecciones, en España Falange Española no, diríamos en términos comunes, no se come un rosco. Y además se tiene que sumar a una coalición de derecha para obtener algún premio de consolación, nada más. Entonces eso es lo que lleva al fascismo triunfante a desarrollar estos mecanismos para llegar al poder, para mantenerse en el poder. Mecanismos que implican una reeducación masiva, una cura de caballo sobre la población, para que asumiese, para que se mantuviese bajo el poder que había triunfado con las armas. ¿Y por qué nos importa eso? Nos importa porque hoy somos deudores de ello, Hoy somos deudores, y los que estamos aquí yo creo que claramente conscientes, somos deudores, en la sociedad española aún hoy es deudora de aquello. Curiosamente, esos mecanismos implican procedimientos legales, no necesariamente ilegales, porque en esto los rebeldes eran parte de esa élite del poder, era el ejército, era la iglesia, era la monarquía, y el bloque de poder que ha dominado este país tradicionalmente, y por lo tanto querían seguir estando en el poder más allá de lo que les hubiera dicho las urnas. Entonces desarrollan procedimientos legales, pero desarrollan también, como vamos a ver, durante la guerra en zona ocupada y en la inmediata posguerra, mecanismos absolutamente ilegales de asesinatos que van en paralelo. O sea, uno convive con el otro, y según las circunstancias, el contexto, pueden
uno sustituir a otro o bien convivir perfectamente. A ello se añade la propaganda para explicar, para justificar lo que hacen. Yo diría que la estrategia más efectiva fue la estrategia del amedrentamiento, del meter miedo a la población. ¿Y para qué metes miedo? ¿No? Para inmovilizar. Si tú metes miedo a la población, la inmovilizas. Una estrategia muy polifacética, con muchos elementos, y por lo tanto se basa, por ejemplo, en la visibilidad, lo que se visibiliza, aunque no sé si este término está aceptado por la Real Academia, y lo que se oculta. Hay que jugar con ambas cosas. Durante la guerra, 36-39, en zona ocupada, y esto me sirve para recordar que cuando hablan de guerra civil, hay que recordar que gran parte de España no tuvo guerra. No existió la violencia relacionada directamente con la guerra, sino lo que hubo en su lugar fue la represión. Y la gente dice, no, esto fue víctimas de la guerra. Y tú dices, no, perdone usted, es que aquí no hubo guerra. Es decir, en Castilla y León no hubo guerra. En Galicia no hubo guerra. En La Rioja no hubo guerra. En una parte de Castilla-La Mancha no hubo guerra. En una parte de Andalucía no hubo guerra. En una parte de Aragón no hubo guerra. En las Islas Canarias duró una semana. Bueno, y sin embargo, dale que te pego con la guerra, ¿no? Entonces hay que matizar, puesto que gran parte de las víctimas que hoy conocemos no son víctimas de la guerra, son víctimas de la represión, institucional del franquismo. Entonces, esa estrategia del amedrentamiento se basaba también en mostrar a la población lo que tenía que ver y luego ocultarle lo que no tenía que ver. Tenía que ver, por ejemplo, que toda España se puebla de cárceles, algunas que ya existían, pero con la masa de población que entra en las cárceles, hay que habilitar muchísimas cárceles que no funcionaban como tales. Y ahí hay que contar con el inmenso papel absolutamente voluntario y de corazón de la Iglesia Católica. Desde la Iglesia Católica le aporta al franquismo conventos, colegios, monasterios. España entera se encuentra con cárceles habilitadas en una gran parte procedentes del apoyo sincero y de corazón, bueno, vamos a decir de corazón de la Iglesia Católica, de corazón y también material, porque se le paga, se crean contratos, es decir, lo que inicialmente se habilita con el consentimiento de la Iglesia Católica, luego se llega a contratos para que se pague el alquiler, o sea que, en fin, no solo hay corazón, hay que decirlo. Se visibiliza eso, pero no se visibiliza otras cosas. Es decir, por ejemplo, se visibilizan el tránsito en toda España, de norte a sur, de este a oeste, de los trenes que trasladaban a los presos de punta a punta, en eso que se ha llamado el turismo carcelario. Es un poco contradictorio, porque cárcel y turismo... Pero, claro, el turismo carcelario se veía porque llegaban a Atocha, por ejemplo, en Madrid, o porque llegaban llegaban al puerto de Santa María. Y eso era importante que lo viesen, porque ¿cómo llegaban los presos? Llegaban sucios, llegaban famélicos, llegaban presas con sus niños, en condiciones terribles. Entonces, eso sí lo deberían ver. Y lo deben ver ¿para qué? Ustedes no quieren estar con estas personas, ¿a que no? Ni sus hijos, ni su familia. Bueno, tomen nota, ya saben lo que tienen que hacer. Hagan como yo, no se metan en política. Están así porque se han metido en política. Pero
Esta estrategia, que tiene muchos matices, tiene también añadida la estrategia muy importante de la difamación. Estrategia de la difamación. Estas personas que están así son delincuentes. Son delincuentes. Y un delincuente, en principio, para una población, en fin, fuera del marco, diríamos, político o tradicional, es un delincuente común. Y entonces el régimen utiliza todos sus altavoces, y eran todos, porque la prensa estaba a su servicio, incluso la privada, la radio estaba toda a su servicio, aunque fuera privada. Se decía y se defendía que en España, y esto claro, para los que lo han sufrido en su momento, en España no hay presos políticos. Y tú dices, pero qué poca vergüenza. En España no hay presos políticos. En España lo que hay son delincuentes políticos. Y esto es lo que se ve en los textos. En España lo que hay son delincuentes políticos. Con lo cual, ¿qué se nos está diciendo? Estos no están aquí por delito político, sino por delito común. Son asesinos, son ladrones, y nadie quiere tener en su familia a un asesino, a un ladrón. De tal manera que lo que se pretende hacer es un encapsulamiento social de la militancia política. Y por lo tanto que la mayor parte de la población reincida en lo que ya había un sustrato en España, que es el rechazo a la política. Por eso a mí lo de rechazo a la política me crea un poquito de preocupación, o un muchito de preocupación. En España hay toda una historia de supuesto apoliticismo que, inspirado por el poder, que crea una ficción de democracia en su historia, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es muy importante cómo ese sustrato histórico antipolítico ha sido alentado desde el poder y desde el franquismo, por supuesto. Si se está denigrando a los que están en las cárceles y a las familias de los que están en las cárceles, hija, ese chico no te conviene, ese chico no es de buena familia. Creo recordar que su abuelo estuvo en la cárcel. Entonces, el buen español, las buenas familias, evidentemente son las nuestras, y quién lo duda, ¿no? Si decimos que se denigra, que es una estrategia de denigrar, si se denigra a los hombres, ¿qué no se hará con las mujeres? Imaginaros, esas que están en las cárceles, están ahí imaginaros, el primer insulto que se le dice a cualquier mujer. Y que no sufrirán sus hijos. Nadie quiere tener una madre prostituta, una hermana, una abuela. Se está denigrando doblemente a la mujer. Se denigra al hombre y se denigra doblemente a la mujer. Pero además, otra de las estrategias que confluyen en el mismo objetivo es la estrategia del empobrecimiento. Es decir, no solamente les vamos a lanzar insidias contra ellos, sino que les vamos un poco a empujar por el mal camino, para ratificar lo que ya hemos dicho. Nos decíamos que eran mala gente, nos decíamos que, por cierto, Benjamín Prado tiene una novela en torno a los niños perdidos que se llama Mala gente que camina, y está bastante bien. Bueno, pues esa mala gente se las empuja a ser mala gente porque se las empuja a la pobreza. ¿Habéis querido luchar contra el orden natural? ¿Cuál es el orden natural? Que existan ricos y que existan pobres. Y vosotros
¿Quisisteis pensar que el mundo podía ser de otra manera? No, señor. El mundo es como es porque Dios lo ha querido así. Y ahí está la Iglesia para bendecirlo, una y otra vez. Vosotros que soñasteis en esa utopía perversa, os vamos a volver a colocar donde os corresponde. Os vamos a volver a colocar donde os corresponde. Y por lo tanto, vosotros que sois pobres, pues vais a volver a ser pobres. Y por lo tanto, bueno, pues se aplica, además, os voy a volver a colocar en vuestro, no sé si ahora ya no funciona. No, sí va bien. Sí va bien. Vale. En vuestra posición, en la posición que os corresponde, por vía legal, por la ley de responsabilidades políticas. Y esta ley es de febrero de 1939, antes de terminar la guerra. Por supuestas responsabilidades políticas os vamos a expropiar vuestros bienes, pero además no hace falta que vosotros fuerais médicos o fuerais de las clases medias, no, lo que interesa es que si vuestra mujer tenía una máquina de coser, pues para contribuir al sustento familiar, bueno, pues os expropio la máquina de coser. Si tenía un rebaño de cabras, pues se te podía expropiar el rebaño de cabras. O sea, todo aquello que os condujese pues a la miseria, a vosotros y además a vuestros hijos, porque, claro, mala simiente, ¿no? Aquí se ha mencionado ya al doctor Vallejo Nájera. Es que esa simiente hay que extirparla. Pero además, porque como es el orden natural, el que haya ricos y haya pobres, si volvéis a ser pobres, me vais a tener que pedir a mí. Eso es muy importante, que me tengáis que pedir a mí, a rogar a mí. Vosotros y vuestros hijos. Y eso es muy duro. Y si me pedís y yo os doy, vais a quedar enlazados por las redes del agradecimiento. ¿Vais a morder la mano que os da de comer? ¿Vais a actuar contra aquellos que os han ayudado en malos momentos? No, porque sois buenos. En el fondo sois buenos. De tal manera que se enreda a la población vencida en redes múltiples de agradecimiento y de empobrecimiento. Pero no se queda el tema ahí, sino que se dirige también una nueva estrategia, que es la estrategia de la benevolencia. Es decir, daros cuenta que os he puesto contra la pared, o como se dice, como gato panza arriba. Os he puesto en esa situación y por lo tanto tenéis que pedir, tenéis que rogar, tenéis que escarmentar también. Y yo, que he creado todo un sistema para ello, que he puesto en la cárcel legalmente en el año 1939 a más de 250.000 de españoles, que en el año 1940, cifras de instituciones penitenciarias, todavía hay 233.000 presos en las cárceles, políticos en su casi totalidad, que he puesto en esas cárceles habilitadas, que he habilitado cárceles que eran medievales, que permito la tortura, el asesinato, todo tipo de violencias, pero le voy a dar la vuelta a la situación. Le voy a dar la vuelta a la situación y me voy a mostrar benévolo. Yo voy a ser bueno, a pesar de todas las evidencias. Tú dices, ¿y cómo puedo ser benévolo
si hay más de 130.000 españoles asesinados. A día de hoy todavía por estudiar y por ampliar, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo le dé la vuelta a esta situación? Vamos a ver, si hay miles y miles de españoles condenados a muerte en las cárceles, en capillas, lo que se llamaba la zona de aislamiento, en capilla, durante meses y meses, esperando la muerte, ¿cómo puedo cambiar esta situación? A esos que están condenados, los miles a muerte, otros miles a cadena perpetua, les voy a dar la posibilidad de indultos. Y el indulto o la libertad condicional, como sin destierro, va a abrir un camino de esperanza para los presos. Es decir, que hay miles de presos en las cárceles, en esas cifras, más de 250.000, pero no todos van a ser fusilados, no todos van a pasar un cuarto de siglo en las cárceles. Es que además, por muy mal que se estuvieran aquellas cárceles, por supuesto, había que darles de comer de alguna manera. Entonces, la inmensa parte del presupuesto público que iba a las instituciones penitenciarias, al Ministerio del Ejército, a todo el ámbito institucional, esto era insostenible. Entonces, ¿qué se hace? Por un lado, se abre la brecha de las libertades condicionales, como sin destierro. Se abre la brecha de las reducciones de pena, de las revisiones de pena. Se abre la brecha del indulto, que no de la amnistía, La amnistía es otra cosa y Franco solo dio amnistía para los suyos, es decir, para los sublevados. Y además, con todas estas vías que yo estoy abriendo, voy a conseguir una relativa paz en las cárceles, que, puesto que si usted aspira a un indulto o usted aspira a una libertad condicional, se tiene que portar bien, ¿no? Entonces, tranquilidad en las cárceles. Pero no solamente en las cárceles, es que tu familia, si eras hombre, tu mujer, y la mayoría de los encarcelados eran hombres, tu mujer va a tener que pedir favores. Tu mujer va a tener que mover Roma con Santiago para intentar encontrar ese indulto, esa libertad condicional. Tiene que pagar un abogado, tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, os vais a portar bien, ¿no? O sea, Mariano, lo que he tenido que hacer para lograr este indulto, lo que he tenido que hablar, y no digamos otras cosas, si ha menester, por favor, no te metas en nada, no te metas en nada, porque además, si he logrado la libertad condicional, puedes volver a la cárcel, puedes volver a la cárcel, luego a portarse bien, hay que portarse muy bien. Entonces, el régimen continuamente vende las mieles de la misericordia, vende las mieles de la benevolencia. Fijaros si somos buenos, que estos que tenían las manos manchadas de sangre, que es otra de las insidias que hizo un daño inmenso al final de la guerra, estos que tenían las manos manchadas de sangre, luego, después de recibir el correctivo adecuado en las cárceles, le hemos perdonado la pena de muerte. Ya no están penados a muerte, van a tener 20 años. Luego le revisamos la condena, porque además, ¿cómo probamos aquello? Aquello se probaba, no se probaba. Es decir, entonces se va revisando las penas, el sistema de revisión de penas. Claro, suavizando. La Iglesia Católica, evidentemente, dando fe de que el régimen es muy bueno. Si Franco entra bajo palio a la Iglesia, ¿qué podemos decir de la Iglesia Católica? Pues, que no me extraña
extraña que en este país se vaya reduciendo de una manera tan brillante el número de católicos que pasan por la Iglesia, porque claro, la Iglesia, hay un remanente, yo creo, de idea sobre lo que ha hecho la Iglesia en la historia de este país. La Iglesia, claro, es fundamental para la culpabilización de aquellos que defendieron el régimen legal, legítimo y democrático. Por lo tanto, esa culpabilización era muy importante en las familias. No le digáis al niño nada, primero porque los niños ya sabemos que se pueden ir de la boca y nos hunden, pero aparte de eso, como una manera de que se pudieran integrar en la nueva sociedad del silencio y del sometimiento. Culpabilización que dice, bueno, mamá, ¿por qué están estos hombres encadenados? Porque había rueda de presos que iban en esos primeros años de la posguerra y durante la guerra iban camino del tren para ser trasladados. ¿Por qué? Hijo mío, si no era una mujer de izquierda, bueno, pues porque en el castigo tienen también su penitencia. El refranero es muy sabio. En el castigo tienen su penitencia. Y esa culpabilización lo llevaban a todo el ámbito legal, porque ellos habían cometido, los sublevados habían cometido la máxima ilegalidad que se puede cometer, que es un golpe militar, la máxima ilegalidad por parte de los militares, y sin embargo llevan a la gente a la muerte, legalmente entre comillas, por el delito de rebelión militar, que es el que ellos habían cometido. El delito de rebelión militar, adhesión a la rebelión, incitación a la rebelión, todo eso en cascada, ¿no? Entonces, en ese terreno, pues claro, ellos lo hacen todo bajo la ley, bajo la ley. Una ley que es como un traje, que se han hecho a medida, claro, le han hecho la ley a medida, o mejor dicho, la interpretación de la ley, porque ni siquiera cambian el Código de Justicia Militar, no lo cambian. Lo que pasa es que lo interpretan a su gusto e imagen, ¿no? Entonces, lo único que hay que hacer es aplicar la ley que ya existía, reinterpretándola, aplicando a los civiles el Código de Justicia Militar y a los militares leales también. Con lo cual, bueno, pues hay muchas grandes contradicciones, pero todo se tapa pues de aquella manera, porque ellos son militares, y un militar no puede cumplir la ley, ¿no? Está también para hacer cumplir la ley, y un policía también. Entonces no pueden aceptar que ellos son los primeros delincuentes. Además, la estrategia de la servidumbre, ¿no? De poner una institución absolutamente medieval, una nueva condición de servidumbre, como si no hubiera existido la Revolución Francesa, ¿no? Y por lo tanto, pues para el entorno familiar de los vencidos, pues están en ese punto de mira para ponerles al servicio de los vencedores en alguna medida, es decir, las familias de los guerrilleros, las familias de los presos, pues muchas veces se les obligaba a limpiar la iglesia, a limpiar el cuartelillo, o lo que hiciera falta, como una nueva estrategia de la servidumbre. ¿Qué mayor servidumbre que el patronato de redención de penas por el trabajo, que es todo el edificio legal para poner en una nueva servidumbre, en un nuevo trabajo esclavo o semi-esclavo a los presos? Porque claro, ellos hilan muy fino, y hay que pensar que esta institución se crea bajo la inspiración de un jesuita, que es el padre Pérez del Pulgar. Claro, y ellos llevan muchos años en esto, ¿no? Miles de años en este tema. Entonces, piensan. ¿Y qué piensan? Dice, vamos a legalizar esto. Primero vamos a legalizar el derecho del preso al trabajo. Me diréis, bueno, pero es que esto ya llevaba mucho tiempo.
De hecho, el canal de Isabel II en Madrid, que ahora lo quieren privatizar, se hizo en parte con trabajo de presos, o sea que no era nada nuevo. Pero le vamos a dar una nueva vertiente a ese trabajo de los presos. Primero vamos a legalizarlo. Somos la ley y nosotros vamos a legalizar el derecho y el deber del preso al trabajo. Y en un segundo paso vamos a crear una institución que se llame Redención de Penas por el Trabajo, para poner a estos miles de presos que mal que bien tienen que sobrevivir de alguna manera, pero trabajando. Y los presos lo ven como una salida. ¿Por qué? Porque redimen pena también, es decir, trabajan, reciben una miseria por ese trabajo, diría a nivel de peón, pero no, de lo más ínfimo que se le puede dar. Algunos presos dicen que no lo recibieron nunca, pero en principio lo recibían y se mantenía una cartilla. Podían comer algo más, y ayudar algo más a sus familias, por lo menos para que no tuvieran que sobrevivir gracias a lo que les llevaba la familia, la mujer o la familia. Con lo cual, esta institución se convierte como un objetivo para el preso, es decir, lograr entrar en el patronato, porque redimo pena, y de esa manera esas penas inmensas que se imponían en los tribunales militares se iban reduciendo. Era muy interesante entrar en redención de penas. ¿Qué vamos a decir si aquí tenéis un magnífico trabajo sobre el canal de los presos? El canal de los presos. Parte de estas canalizaciones del Guadalquivir sirvieron ¿para quién? Para los de siempre, para los oligarcas que tenían tierras, que se hicieron con el trabajo pagado por el Estado de los presos. Tampoco nada nuevo, ¿no? Nada nuevo. Es decir, que el Estado socializa lo que no da dinero. Y esas canalizaciones y esa infraestructura que llevaba siglos pendiente, pues se culmina con el trabajo de los presos. Bueno, pues debo ir hacia el final. Y con ello, pues, por ejemplo, se envuelve todas estas estrategias con un discurso que dice: los presos devuelven en reconstrucción lo que le trajeron a la nación en destrucción material e ideológica. Ellos solos destruyeron España. Ellos fueron los que destruyeron España. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Reconstruir lo que destruyeron. Por otra parte, el Estado se justifica diciendo: estamos contribuyendo a la liquidación del grave problema de la delincuencia. Son delincuentes y gracias a esto lo estamos resolviendo en España. Y por otra parte, hay algo que hoy se utiliza poco en el trato, por ejemplo, con los niños. Dice: a ver si escarmentáis. Es que ahora somos demasiado buenos con los niños. A ver si escarmentáis. Y entonces se decía, claro, tienen que estar en esa situación de hambre, de hacinamiento en las cárceles, de suciedad, que era la penalización añadida de los... O sea, no se trata del 250.000 que estaban en las cárceles, sino cómo estaban en las cárceles, cuando la sarna era epidémica. Cualquiera tenía sarna. ¿Por qué? Porque no se podía luchar. No había infraestructura para tanto preso para que pudieran ducharse, lavar la ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta penalidad añadida era otro castigo. ¿Y por qué se les castigaba? Porque ofendieron a España. Ofendieron a España y la España que un día ofendisteis os da la oportunidad de regeneraros, claro que evidentemente sometiéndoos a la nueva situación. Bueno, pues realmente este programa, esta escuela de maldad, pues fue muy efectiva, fue muy eficaz y la más eficaz de la que permanece en nuestros días
de estas estrategias, de una manera muy evidente, es la estrategia del silencio. Hay que callar. ¿Por qué? Porque los que no callan, como nosotros, los que no callamos, pues estamos poniendo en peligro España. Estamos poniendo en peligro la memoria feliz que la derecha logró beatificar a partir de la transición. Es decir, ellos que no lucharon por la democracia de este país lograron el carné casi de antifranquistas. ¿Hubo alguna derecha contra el franquismo? Sí, pero lo único que no sé si nos caben en los dedos de la mano, pero sí, algunos hubo, ¿no? Pero pocos. Entonces, sin embargo, lograron, y ahora el PP se da unos golpes de pecho de demócratas que tú dices, bueno, es que no me extraña que haya que extirpar la memoria, no me extraña, claro, porque si no, ¿cómo íbamos a tragar con todo ello, no? Entonces, por lo tanto, yo creo que es muy interesante tener todo esto en cuenta para poder analizar la vida actual, es decir, por qué la estrategia del silencio fue tan eficaz y por qué la derecha a día de hoy sigue reivindicando la estrategia del silencio, porque no está a favor de la memoria histórica y porque Dios nos ponga confesados lo que nos viene encima. Entonces, me parece que hay que agradecer mucho a las asociaciones como el Foro por la Memoria, por todo lo que se hace, no solamente para exhumar los cadáveres de las víctimas, que me parece una bandera de primer orden moral y ético, el que no estén en las cunetas o en los descampados, sino en que se diga, en que se sepa que no están ahí como un animal porque, porque fueron víctimas de delito común, sino porque fueron víctimas de un delito político que desde el Estado fue inspirado, defendido y en muchos casos llevado a cabo. Bueno, podría decir mucho más de esta escuela de maldad, pero no quiero transgredir el marco que hemos hablado cronológico. Damos paso, ¿no?, a las otras palabras y luego, si acaso, pues están las preguntas. Gracias.